Vamos a hablar hoy sobre qué es la liturgia en la iglesia. Antes de pasar a definir un poco lo que significa liturgia, yo les traje esta cita del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1075, para comenzar, que dice: la catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, es mistagogía viene de misterio, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. De modo que lo que la Iglesia nos dice en el Catecismo es que cuando nos introducimos al estudio de la liturgia, no estamos solamente estudiando, por decirlo así, cómo se realizan los ritos litúrgicos, que es lo visible de la liturgia, sino que vamos al fondo de la cuestión, porque todos los ritos litúrgicos, ya vamos a ver, nos llevan a entender y a comprender más el misterio de Dios. Ustedes acuérdense que la primera predicación del reino de los cielos y las primeras acciones que se hacían, las primeras fuentes, por decirlo así, de la vida, de la fe de los fieles, era la liturgia de la iglesia. Todavía no estaban escritos ni los evangelios, las cartas los apóstoles las iban escribiendo y se iban enviando a las iglesias para que se lean, pero lo que se hacía constantemente desde que Jesucristo instituyó la Santa Misa es celebrar la Eucaristía, celebrar la misa, bautizar y todos los sacramentos y los gestos litúrgicos. Por eso la formación litúrgica sirve para cuidar el signo, el gesto externo, porque el signo nos lleva al misterio, pero no nos podemos quedar solamente en el signo. Bueno, ahora les pido atención para ver un videíto. Espero que se escuche, me imagino que sí. Lean el texto, si no escuchan el audio, y si no escuchen las dos cosas.
Bien, es probable que no hayan escuchado el audio porque todavía no sé cómo se hace eso. De todos modos, todos conocen, creo, o han escuchado hablar de este texto de El Principito. Este libro que escribió Antoine de Saint-Exupéry, y aquí lo que la pregunta que nos queda en base a los que no lo han leído les recomiendo que lo lean, van a poder entender un poco mejor, pero se entiende bastante bien lo que significa domesticar y los ritos. Los seres humanos vivimos con ritos. Uno, si se fija, para qué se arregla mejor, para qué se viste mejor, a qué dedica sus mejores esfuerzos, y bueno, ahí están nuestros ritos. Y nuestros ritos tienen que ver con aquello que amamos. Como decía Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que Saint-Exupéry lo pone con este verbo domesticar. Entonces, les dejo dos preguntas para responderse y para poder también trabajar quizás después, si quieren. ¿Cuáles son los ritos de mi vida y por quién o por qué me he dejado domesticar? Las preguntas son importantes porque la liturgia es un conjunto de ritos, pero estos ritos tienen que ser ritos llenos de sentido, ritos en los cuales realmente expresamos lo que significa la liturgia de la iglesia, que es haberse dejado domesticar por Dios. Pero bueno, se los dejo como preguntas, porque también sirve como examen de conciencia de todos nuestros días. Ritos, a ver, a tal hora hago tal cosa o siempre hago esto. Muchas veces vamos a darnos cuenta que aún en nombre de Dios, ¿no? A veces los ritos pueden ser más porque nos hemos dejado domesticar por otras cosas, o por otras costumbres, o por otras personas. Por ejemplo, cuando en vez de considerar el horario de la misa en función de un criterio cristiano, lo consideramos en función de un criterio más de conveniencia individual y subjetiva, aunque eso vaya en contra del bien común, ¿no? Yo muchas veces les he hablado de la importancia de que la comunidad se pueda reunir en una sola misa, los niños, los jóvenes, los adultos, para poder vivir esto que es el origen y el término y el culmen de toda nuestra vida cristiana, que es la Santa Misa. Bien, ahora vamos a ver un poco más en profundidad qué es la liturgia de la Iglesia, ¿no? Yo les traje algunas definiciones, una que la van a encontrar en ese librito. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en su Iglesia, mediante signos sensibles con los que el hombre da la gloria a Dios y lo santifica con la comunidad. Ya vamos a ver un poco más en detalle algunas partes de esa definición. Dios, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. La humanidad de Cristo, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. En Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de los muertos y gloriosa ascensión. Bueno, aquí tienen cuál es el fundamento de la liturgia. El fundamento es la encarnación del Verbo de Dios. Si bien la liturgia ya existe desde antes, está toda la liturgia del pueblo de Israel, que lo tiene en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico y del Éxodo, pero la liturgia cristiana tiene su fundamento en la encarnación del Verbo. Es una acción que se realiza, por eso Jesús, ya lo vamos a ver, es el único sacerdote con título propio, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es una acción que se realiza con gestos, con acciones,
pero la realiza aquel que es el perfecto puente pontífice, por eso se dice pontífice, entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese puente? La condición humana de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. La humanidad de Cristo es, dice Santo Tomás, cuando el Verbo se hace carne, en el momento de la encarnación, en ese momento Jesús es constituido sumo sacerdote, porque es cuando la naturaleza humana se une con la divina y se convierte en el perfecto puente entre Dios y los hombres. Y así como Jesús fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿no? A predicar el Evangelio y a realizar la obra de la salvación, que se realiza sobre todo en la liturgia. Ya vamos a ver por qué. Liturgia viene de dos palabras griegas. La primera ley es una derivación de la palabra laos, que significa pueblo, y ergon, que significa obra, acción. Y designa algo así como un servicio público, un servicio en favor del pueblo. Por la liturgia, esto lo tomó el Catecismo de la Iglesia Católica, el pueblo toma parte en la obra de Dios. La obra de Dios, que es esa obra que describe el Génesis, esa obra de salvación, el pueblo toma parte de esa obra gracias a la liturgia. Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Por eso podemos decir perfectamente que el misterio pascual se realiza en la liturgia de la iglesia. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿pero qué? Uno estando en misa ya hace todo y después no tiene que hacer caridad. Ya vamos a ver qué relación tiene la liturgia con todas las otras, digamos, aspectos de la vida cristiana. Desde ya les anticipo que no vamos a ver hoy en esta charla nada particular de la liturgia o de las liturgias. Eso lo vamos a ver en la próxima, que va a ser sobre las características de una celebración litúrgica. Estamos viendo cuál es la esencia, cuál es el sentido y cuáles son los elementos constitutivos, podríamos decir, de la liturgia cristiana. Bueno, y acá atentos a esta frase, a este párrafo tomado de Sacrosanctum Concilium, que es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, porque todo lo que vamos a ver después tiene que ver solamente con este párrafo que es abarcativo. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre. Ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, ¿no? Tanto el que celebra, el ministro, como los fieles también, que también celebran, ya vamos a ver eso, participan de esa función sacerdotal de Cristo, de esa función de puente entre Dios y los hombres, que ¿cuál es el objeto? El objeto es traernos la salvación. Mediante signos sensibles que se significa y se realiza. Esto ya vamos a ver, es importantísimo, entender cuál es el sentido del sacramento y de la liturgia. No es magia, no es algo que se hace, ¿no? Como si se tirara un polvito y ya hace magia más allá de mi voluntad y de mi libertad. No. Por eso el sacramento es un signo. Signo significa que es algo que se me manifiesta y que está llamado a ser entendido y asumido con una decisión libre, porque desde la inteligencia pasa a la voluntad y de ahí se toman decisiones. Y prácticamente les adelanto, les hago un spoiler, como dicen ahora, que es cuál es la actitud humana, cuál es la primera virtud necesaria para que la liturgia haga su efecto en nuestra vida, es la fe. La fe por la cual acepto el misterio de Dios que se me predica, que se me transmite, que se me significa. Después están los dones del Espíritu Santo y después uno puede ir creciendo en la comprensión de ese misterio que no se llegará
hasta la vida en el cielo, una total comprensión. Pero mientras tanto, esa fe es la que me va introduciendo y que me permite el acceso del misterio de Dios a mi vida. Si no, Dios me respeta y me dice, no quieres que yo entre, no entro. Mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno, ahí está la fe y las demás virtudes, la parábola del sembrador, ¿no? Que salió a sembrar y encontró en un lugar terreno fértil, en otros lugares cemento, etc. La santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, o sea, lo que se realiza que es la salvación, la santificación. Ya hemos hablado en la charla anterior sobre lo que significa la redención o la conversión, la justificación. El cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público integral. O sea, este culto es de Cristo. Y acá hay una cuestión muy importante y clave, que la liturgia es la acción pública. ¿Qué significa pública? Es la acción que la Iglesia realiza en el nombre de Cristo y la acción que Cristo mismo realiza con la Iglesia. Esto es importante para diferenciar de las devociones, que no es que estén mal, son buenas, pero aquel lugar, el principal lugar de oración y de presencia es en el culto público, ¿no? No solo en la Santa Misa, sino también en los sacramentos, en la liturgia de las horas, que es también parte de la liturgia de la Iglesia. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Ninguna otra. O sea, hay devociones que son muy lindas, importantes, que desde lo subjetivo me pueden llenar más porque estoy más sensibilizado a esa devoción, ¿no? Pero nada iguala el culto público, porque ahí es donde Jesús, por este misterio de la encarnación del Verbo, que no se encarna solamente en una humanidad particular, sino en la humanidad, y que como sacramento de esa encarnación está la Iglesia entera, que es la que realiza este culto público. Bueno, vamos a ver primero, entonces, el primero de los puntos estos, el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Dice Lumen Gentium número 10 que todo el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal, es el sacerdocio común de los fieles, del cual ustedes seguramente han oído hablar. ¿Qué significa este sacerdocio? Significa básicamente una consagración. En el bautismo hemos sido consagrados a Dios, hemos sido sacados del pecado, pero no para quedar ahí en un limbo de la nada, ¿no? De bondad natural, sino que hemos sido consagrados a Dios. La consagración, ¿qué significa? Ustedes acuérdense de los cultos antiguos, cuando se dedicaba a un animal para el sacrificio. Primero se lo separa de todo el resto de la creación y después se lo dedica ¿a quién? A Dios, a Cristo. Entonces, nuestro sacerdocio que nos permite realizar el culto, ese carácter bautismal que tenemos, es antes que nada, nos sella con una pertenencia a Cristo. Si viéramos nuestra vida de la gracia, la oración, incluso el pecado, desde este punto de vista, entenderíamos que no es que Dios, si Dios está o no está conmigo, no, es que yo ya le pertenezco a Cristo. Y cada segundo, cada minuto que estoy fuera de Él por el pecado, y no solo por el pecado, por la acción del pecado, sino por no querer volver a Él, y entonces estoy fuera de ese compromiso, fuera de esa consagración, fuera de esa identidad, porque he sido identificado con Cristo. Y como dice San Pablo, no hay nada que pueda destruir el amor de Cristo en mí, el amor que Cristo me tiene y que yo puedo tenerle si realmente acepto su presencia en mi vida.
Y esta consagración es la que me habilita a ser, a formar parte del culto, a formar parte del culto. No el hecho de que esté en pecado o no esté en pecado. Obviamente, si estoy en pecado y no me arrepiento, y estoy haciendo una farsa, como dice San Pablo, ¿no? Estoy haciendo una farsa y estoy cometiendo un sacrilegio, porque estoy en el lugar, pero se trata de que me arrepienta, no de que pase otra cosa en el medio, no, que me arrepienta con el propósito de confesarme cuando pueda. Eso ya lo hemos hablado en la charla pasada. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Esto es el modo de actualizar todos los días esa consagración bautismal. ¿Cómo se hace? Bueno, haciéndola consciente primero, en la oración de la mañana, tempranito, cuando me levanto. ¿Dónde estoy? ¿A quién pertenezco? ¿A qué pertenezco? Antes que nada, y pertenezco a Cristo, antes que nada. Pertenezco a Cristo. Y este sacrificio espiritual, ¿no? Ofrecerse a sí mismo en sacrificio, es hacer algo sagrado. Santo Tomás, cuando habla de los sacramentos, habla del signo, dice la res, digo, el signo sería el sacramento, que es un signo, y la realidad que significa ese signo, que es la gracia. Y esta gracia, como dice Santo Tomás, que yo se los decía en el comentario del Padre Nuestro, viene a mi corazón cada vez que yo vuelvo a Dios. Cada vez que yo quiero estar con Cristo, entonces ahí la gracia ya está en mi corazón. Quiero estar en serio. Por esto que hablamos del acto de contrición perfecto, ¿no? Que es muy útil reflexionar sobre estas cosas en estos días en las cuales no se pueden confesar, no nos podemos confesar, yo tampoco, porque no tengo un cura al lado ni me puedo confesar conmigo mismo. Es clave entender este sentido del sacramento, ¿no? Y de que realmente está esta res, eh, digamos, esta realidad de la gracia, que es la realidad que habita en mi corazón y que se refleja después cuando con ese propósito firme me puedo volver a confesar. Y dice también Lumen Gentium, entonces podemos dar testimonio y razón de la esperanza. Pero ahí se ve el sacramento. ¿Por qué? Porque puedo dar testimonio y razón de lo que, como dicen Juan y Pedro, lo que hemos visto y hemos oído. Entonces, si yo fui a misa, pero estuve con la cabeza en otro lado y creo en la cuestión mágica, en la magia del polvito, que me viene y que ya estoy en gracia, porque hice acto de presencia ahí como si fuera una columna más del templo, y eso no es el sacramento. El sacramento significa y realiza la gracia, pero no realiza la gracia sin significarla, y no la significa si no la acepto, si no estoy en esa comunión espiritual con el Señor, que ya vamos a ver cómo se realiza esa comunión espiritual. Bueno, entonces, 3 preguntas antes de cortar este tramo y ya pasar a la otra reunión. ¿Cómo vivo mi sacerdocio bautismal? Soy consciente, lo actualizo todos los días, recuerdo esto, y ahí viene la segunda pregunta, mi pertenencia a Cristo. El único límite para mi pertenencia a Cristo soy yo mismo, es mi soberanía. No es que no me pueda confesar, que no pueda comulgar, no, porque ahí está la distinción entre sacramentum y res. O sea, la realidad, Cristo no me la niega porque no puedo acceder al sacramento, siempre que tenga el propósito firme de acceder en cuanto pueda. Y el signo, como decía el Señor, como decía Jesús, el que dice que ama a Dios, a quien no ve y no ama al prójimo, a quien ve, miente. Bueno, el signo es, si le pertenezco a Cristo, me entrego a mis hermanos. Si no, me sigo perteneciendo a mí mismo, o a aquel o a aquello que me esclavice. La liturgia es la misma obra de la salvación de Cristo. Jesús vino a redimirnos y en el misterio pascual, en el misterio de su muerte, resurrección y ascensión al cielo,
nos abrió las puertas del cielo e inició la salvación, la redención, que sigue hasta que Él vuelva, va a seguir. Pero esta obra de redención, Él no quiere que sea magia, es decir, no quiere limitar al hombre en su libertad. Y este es el misterio fantástico de la encarnación del Verbo. Por eso nos entrega a nosotros ese poder sacerdotal. Para nosotros, Él se hace hombre para que nosotros vivamos como hijos de Dios. Para que nosotros vivamos, así como Él es el Hijo por naturaleza, que nosotros podamos ser hijos por adopción. ¿Eh? Pero no sabemos, no sabemos. Por eso es esencial este misterio pascual, por eso es esencial este sacerdocio bautismal sin el cual no puede darse la vida en Cristo. Tengo que dejar de pertenecer a mí y tengo que pertenecer a Cristo. En la medida en que pertenezco a Cristo, entonces voy caminando en el camino de la salvación. En la medida en que me sigo perteneciendo a mí, entonces estoy fuera de esa adopción como hijo de Dios. Y bueno, nuestro camino cristiano es un camino, y por eso la liturgia es un camino de domesticación, ¿eh? Donde Dios nos va domesticando, ¿sí? Veíamos la cita de Lumen Gentium 10 que hace referencia a estos signos sensibles. ¿Cuál es el lenguaje de la liturgia? Es un lenguaje simbólico, de signos, por los cuales se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. Este lenguaje de signos es el lenguaje del ser humano. Todo en nosotros es un signo. Cuando uno se pone una camiseta de un equipo de fútbol o cuando uno se viste, en cierto modo, está haciendo un rito significativo de pertenencia. Pertenezco a este club, pertenezco a este grupo social que se viste así, pertenezco, todo es un signo de pertenencia. Por eso esta liturgia podemos entender bien que es, como ya vamos a ver, el origen y el término de toda nuestra vida. Porque el primer signo de pertenencia que tengo es el signo de pertenencia a Cristo, a la fe. Yo les decía que la encarnación del Verbo es el origen de este misterio. ¿Por qué? Porque es la plenitud de la revelación. En Jesús se da la plenitud de ese encuentro entre Dios y el hombre en la medida en que a este mundo, por decirlo así, le da para encontrarse con Dios. Ya después vendrá la otra vida, la vida eterna que ya empieza en este mundo, y allí será un mundo nuevo, será un cielo nuevo y una tierra nueva y algo realmente, ahí se da la planificación perfecta. Pero en este mundo la plenitud es el misterio del Verbo hecho carne, y en esa plenitud que se realiza en el otro mundo también, pero vamos empezando nosotros a participar. O sea, Dios tiene un gesto amable hacia el hombre, un gesto respetuoso, para que vayamos asimilándonos a Cristo, ¿no? Y el lenguaje de la fe, si ustedes ven, es un lenguaje simbólico. ¿Qué quiero decir con lenguaje simbólico? No es un lenguaje, por decirlo así, meramente racional, que es el lenguaje que el ser humano usa para describir cosas que puede abarcar con su razón. El misterio de Dios no lo podemos abarcar con nuestra razón. Entonces ese lenguaje simbólico nos va introduciendo en el misterio de Dios, pero siempre hay algo que nos falta conocer, ¿eh? Por eso hay un modo de entender la palabra de Dios. La palabra de Dios que se hace presente en la liturgia y es el núcleo de la liturgia, tiene que tener su protagonismo. Ya vamos a ver después, en la próxima charla, cuando hablemos sobre la celebración litúrgica, cómo, por ejemplo, en los cantos, la palabra tiene que ser la que protagoniza los cantos, no puede ser la música, ¿eh? Por eso la polifonía en la música litúrgica puede estar, pero no puede ocupar el lugar principal, ¿eh? Tienen que ser las palabras, las palabras.
Después no es tan grave si se toca con guitarra, con órgano, siempre y cuando todo acompañe a esa comunicación que hace Dios con el hombre en la liturgia. Y que es el mismo Espíritu Santo el que habla. Por eso Jesús, cuando promete que va a enviar el Espíritu Santo, lo envía a la iglesia y para siempre. Y el primer lugar, la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana se da en esa liturgia donde nos habla Dios. Y por eso dice la iglesia que los sacramentos, esta es una definición que la toma de Santo Tomás, el Concilio de Trento la toma de Santo Tomás, son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Es decir, como les decía, no se trata de magia, sino que el sacramento significa el misterio de Dios para que lo podamos ir entendiendo y creyendo desde la fe. Es verdad que no llegamos a comprenderlo todo, pero también es verdad que se nos revela un misterio. No es que no entendemos nada, todo lo contrario. Es un movimiento, y ustedes fíjense los místicos, que han llegado a conocer el misterio de Dios en una profundidad que poca gente o nadie, o casi nadie, ha podido conocer en este mundo. Y esos místicos, no es que han llegado a ser místicos por algún motivo casual o al azar, no ha sido Dios el que los ha atraído hacia sí, y ellos se han dejado atraer a Dios. Entonces han puesto su corazón en la comprensión de este misterio de Dios. Y es por ese motivo por el cual Dios se les revela todavía en un lenguaje que es un lenguaje de amor también, pero de un amor que nos excede. Y por eso yo les pongo ahí, que es algo que vamos a ver después en otras charlas, no sobre liturgia, sino sobre la espiritualidad del laico. Después ya les van a pasar un programa que estoy armando para estos días. La fe, los dones, porque en la medida en que hay fe, hay la apertura a los dones para que esa fe vaya creciendo. Y no hablo de la fe informe, sino de la fe formada, es decir, la fe movida por el amor de Dios, porque el diablo tiene fe también, pero no una fe que lo mueve a amar a Dios, ¿no? La fe formada es la fe con la caridad, esa fe que me mueve a Dios. Ahí hay una pregunta, cuando habla de la palabra, ¿se habla de palabra de Dios o del lenguaje? Bueno, es que el lenguaje de la fe nace de la palabra de Dios. Es un nuevo lenguaje. Es el cántico nuevo del cual hablan los profetas. Es un nuevo lenguaje. Cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios y de la iglesia, uno por ahí no se da cuenta, pero hablamos un lenguaje que el mundo a veces no comprende. Y no solamente porque lo hemos aprendido en el catecismo o en la teología, sino porque el Espíritu Santo nos revela misterios que solamente se los conoce si se tiene fe. Y la santificación, bueno, después viene todo el proceso de las virtudes, que ya vamos a hablar un poquito más sobre eso después. Y la santificación, entonces, la eficacia, porque signos sensibles y eficaces de la gracia, pero esa eficacia depende de la fe, como les decía Jesús a las personas que les hacía milagros. Todos los milagros son como un signo de lo que es la santidad y la santificación y la redención. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Es un cambio que se da en el corazón, primero, y que después se da en todo el resto de la vida cristiana. No es el individuo el que realiza el culto, sino el cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Y eso podemos verlo hoy, en esta etapa de pandemia, porque la misa se sigue celebrando. Y uno participa de un modo diferente, pero participa también. A mí me tocó participar de la vigilia pascual, que no la puedo celebrar yo solo con 2 personas, tiene que celebrarse en una iglesia. Participé por
por la web de la misa de fasting, bueno, y uno participa realmente, ¿no? Porque estamos unidos y es la oración de Cristo, que Cristo dirige al Padre y nos unimos a Él en esta oración a Cristo. Es Cristo cabeza, el que ejerce el culto público integral de la Iglesia, ¿no? Y por eso es acción de la Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. El pecado me aleja de Dios y me aleja de los hermanos. Y el signo de no pertenecer a Cristo es no poder encajar en la comunidad. No quiero decir con esto la dificultad para encajar, porque a veces uno puede tener problemas para encajar en una comunidad, perfecto. Pero el hecho de no asumir la fraternidad es un modo de no asumir la paternidad de Dios. Y muchas veces uno encuentra personas que proponen un estilo de cristianismo como de francotiradores, ¿no? Y que en el fondo van decidiendo ellos cómo quieren participar, dónde quieren participar. Y uno se pregunta, ¿o tienen una comunicación especialísima con el Espíritu Santo que los va llevando de un lado para otro, como Jeremías, o están jugando de francotiradores? Y entonces ahí todavía queda ese racionalismo, y no es casualidad que esas personas, y que todos los heresiarcas, los fundadores de las herejías han sido eso, terminan reinterpretando la palabra de Dios y los documentos de la iglesia y todo según un esquema propio y que termina siendo muy arbitrario. A veces pareciera algo excepcional porque si no se encuentra una persona muy inteligente, digamos que reinterpreta textos, pero termina siendo algo humano y no divino, ¿no? Y no divino. Por eso la liturgia, la participación de la misa comunitaria, la obediencia de la fe me introduce en ese camino. Ustedes acuérdense en los primeros tiempos cristianos cuando ponían todos los bienes en común. Y hubo uno que se quiso guardar bienes y le dio tanto pavor delante de Pedro que cayó muerto. No digo que les pase eso, pero sí esta obediencia de la fe que me introduce en la vida comunitaria y es el signo claro de pertenecer a Cristo, de comenzar a pertenecer a Cristo. De comenzar a pertenecer a Cristo. Finalmente, leemos en el documento que esta, digo en Lumen Gentium 10, que la acción litúrgica no es igualada por ninguna otra acción de la Iglesia. Y aquí podríamos tener algún prurito, algún pensamiento, decir, bueno, pero y las obras de caridad y el testimonio de vida cristiana, pero veamos lo que dice la Iglesia, ¿no? Sobre todo en este número 1072. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles, la vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. Y la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y es la fuente de donde emana toda su fuerza porque es el puente con Dios, es el puente de la gracia. Debe ser precedida, dice el Catecismo número 1072, por la evangelización, la fe y la conversión. Como les decía yo, hay una realidad del corazón. Primero, nace de escuchar la palabra de Dios. Y esto se da en cada misa, ¿eh? O sea, no es que pasa una vez y ya me convertí y ya está, y después voy automáticamente a misa. No, en cada misa se da, en cada acción litúrgica, en cada oración, cada vez que rezo un Padre Nuestro. A veces lo rezo, pero no lo escucho el Padre Nuestro. Y es palabra de Dios. Es la oración que enseñó Jesús. Escuchar esa palabra, que esa palabra cale hondo en mi corazón, porque siempre falta algo de entregarme a Dios, algo que entregarle a Dios, algo que me lo guardo para mí. Y la fe es esa entrega total, la fe de Abraham, que no tenía miedo de entregarlo a su propio hijo, nuestro Padre en la fe. Y esa fe me lleva a la conversión, que es esta pertenencia a Cristo. Dejo de pertenecer al pecado y pertenezco a Cristo. Esto es lo previo a la acción litúrgica, porque entonces voy a la liturgia
a nutrirme de la palabra de Dios. Voy a la liturgia ya con mi conciencia y mi mente acostumbrada, o que se va acostumbrando a ese, se va dejando domesticar por ese lenguaje litúrgico, simbólico, que es divino, porque ha sido puesto por Dios, con palabras humanas, y dejo de estar domesticado por el lenguaje del pecado, porque el lenguaje del pecado es el lenguaje de la pertenencia. Mi corazón le pertenece, desea cosas mundanas, desea los afectos de este mundo más que el amor de Dios, ¿no? Y son lógicas, son lenguajes distintos. Entre paréntesis, en la filosofía actual, que se le llama de la posmodernidad, algunos hablan de la postmodernidad, este tema del lenguaje tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Y porque en el fondo el ser humano se ha dado cuenta que la realidad se traduce desde el lenguaje. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Por eso el culto y la liturgia nos muestra la realidad no solo de la salvación y del cielo, sino de este mundo también. Nos ayuda a leer lo que está pasando, a leer la crisis del coronavirus, a leer. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios y cómo la iglesia, es decir, en este caso el Papa y los obispos, que son los intérpretes auténticos de la revelación de Dios para cada tiempo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, dijo Jesús, cómo nos van mostrando y nos van ayudando. Y después el Espíritu Santo le habla a cada uno para que pueda leer su propia realidad existencial. Pero si la juego de francotirador, y quiero entender yo, y muchas veces hasta me peleo con lo que dice el obispo o el papa, porque no me parece bien, que esto no significa que uno no pueda opinar, pensar, pero digo, si es una actitud persistente, entonces difícilmente voy a poder leer los signos de Dios, porque me estoy escuchando a mí mismo y muchas veces también al demonio, que me seduce, que me engaña con la soberbia. Por eso la participación en la liturgia debe ser precedida por estas tres cosas, ¿no? La escucha de la palabra de Dios, la entrega total a Dios, que viene por la fe, y la pertenencia a Cristo, que requiere la conversión. Siempre estamos en un camino de conversión. Y los frutos, que son la vida nueva según el espíritu y el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad, según el Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, los frutos son los signos, si realmente la liturgia ha sido un signo sensible y eficaz de la gracia para mí. Jesús decía, por sus frutos los conocerán. Es decir, si la gracia fructificó en mi corazón para tener una vida nueva, según Dios, es decir, habitar en el misterio de Dios. Ya vamos a hablar un día de lo que significa la vida virtuosa, ¿no? Habitar de modo permanente. No entrar un ratito a saludarlo a Dios y a pedirle perdón y después volver al pecado. No es eso, es buscar habitar a gusto, querer habitar, tener el gusto de vivir en Dios y estar al servicio de la iglesia. El que ama a Dios, ama a la iglesia, porque Dios ama a la iglesia. Un amor tremendo. Él se entregó por la iglesia. Y la iglesia es Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. Por eso Dios ama a la iglesia porque ama a Cristo. Santa Catarina de Siena decía que había que sentir con la iglesia. Entonces, si en vez de ese fruto tengo la impaciencia, la incomodidad, uno en estos últimos días ha escuchado a mucha gente que se enojaba porque creería que deberían abrir los templos para la misa. Está bien, usted puede pensar lo que usted quiera, pero si realmente yo he participado de la liturgia de Cristo, me he entregado, pertenezco a Cristo y pertenezco a su iglesia, y los criterios de pensamiento, el lenguaje interior, la semántica, la lógica de mi conciencia es otra, es otra, es otra. Bien, y por eso les dejo dos preguntitas también para que reflexionen. ¿Cómo me preparo para la liturgia?
esta primera preparación que requiere una actitud espiritual de ir a realmente querer escuchar la palabra de Dios, estar dispuestos a convertirnos y pertenecer a Cristo. ¿Y cuáles son los frutos, esta última parte, ¿no?, de mi oración litúrgica? Si realmente salgo de la misa o de la oración litúrgica. Ahora ustedes preguntarán, ¿puedo participar? Sí, todas las misas que usted participa es oración litúrgica. Y es liturgia, pues está el signo. Y la eficacia está también. Lo único que no está es el sacramento. No está, digamos, no me llega a mí, pero puede llegarme la gracia sin el sacramento, ¿eh? Si realmente hay fe y si realmente está esta disposición que hemos visto recién. ¿Y cuáles son esos frutos? Porque realmente en este tiempo en el cual estamos transitando un retiro espiritual obligatorio, que alguno puede decir, como me dijo uno los otros días, que yo no quiero que me lo impongan, ¿no? Pero no te lo impone un ser humano, te lo impone Dios en el fondo, ¿no? No porque Dios cree este tema de muerte y todo eso, sino porque Él aprovecha de los males del mundo para generar bienes mayores. Y bueno, en este tiempo tenemos que ver, tenemos que parar un poquito, tenemos que hacer un poco una pausa en nuestra vida y dedicarnos en el buen sentido a nosotros mismos, a ver cómo esta gracia de Cristo que Él quiere darnos y que cada vez que nuestro corazón se dispone, realmente fructifica, ¿eh? Fructifica. Y vuelvo para cerrar al origen de la charla, que es liturgia, es un servicio público, es un servicio al pueblo de Dios. De modo que la liturgia no es algo de lo que me sirvo, ¿no?, sino que yo participo en ese servicio. El sacrificio espiritual, entregarse como hostia viva. ¿Qué significa eso? Estar dispuesto a ir al combate por Cristo. ¿Y qué significa eso? No pensar tanto en cuándo me van a devolver la misa, por decirlo así, ¿no?, sino pensar más en qué parte ocupo yo en todo esto desde el servicio. Esto de no vine al mundo para ser servido, sino para servir, no es solamente para Jesús, ni solamente para nosotros los curas, es para todos los fieles. Y en cierto modo entender la liturgia como un servicio que se me brinda, ¿no?, y solamente como eso, es en cierto modo entender mal. Porque es cierto que Jesús se me brinda, ¿eh?, pero Jesús se me brinda para que hagamos lo mismo que Él. Y para que la liturgia sea una entrega total de la Iglesia para la salvación del mundo. Muy bien. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿La liturgia de las horas tiene un horario especial domesticado o puede ser orado dentro de un espacio de horario específico? Bueno, la liturgia de las horas está preparada para, según las horas, ¿no? El oficio se puede rezar en cualquier momento del día. Los monjes lo rezan a las 5 de la mañana. No sé si ustedes podrán. Yo no lo rezo a esa hora, por supuesto. Laudes se reza por la mañana, es la oración de alabanza de comienzo del día. Fíjense, esta oración donde uno se entrega totalmente en pertenencia a Dios. Después están las horas intermedias que se rezan a las 9, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Vísperas se reza por la tarde y completas por la noche, ¿eh? Lo que es importante es dejarse domesticar por Dios, dejarse domesticar por Dios. O sea, uno dejar que Dios, que la conciencia, donde nos habla la voz de Dios, nos diga, bueno, a ver, yo voy a rezar todos los días laudes a esta hora. Pues quizás no coincide con la hora en que otro puede rezar. ¿Se pueden juntar? Bueno, bien. Pero si no, no. Pero sí dejarse uno de pertenecer a uno mismo. La liturgia como culto público nos sirve para ir haciendo efectivo, para ir haciendo real esta pertenencia a Cristo, ¿no? Este dejarme domesticar y que sea Dios, en definitiva, el que vaya gobernando mi vida. Pues si yo me dejo ordenar en la oración, ¿no?, me dejo ordenar también en el pensamiento. Si me dejo ordenar en el pensamiento, me dejo ordenar en el deseo. Y si me dejo ordenar en el deseo, me dejo ordenar en el amor.